Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer una entrevista realizada a Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Él habló que el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República en relación al retiro de los fondos de la ONP podría declararse improcedente si llegara al Tribunal Constitucional, en el sentido de que se están violando los derechos constitucionales del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, ya que el Congreso no cuenta con la iniciativa de gasto. Es lo que se ha aprobado en el Congreso de la República, texto consensuado, la devolución de los aportes para los aportantes, exaportantes a la ONP. Se les devolvería una UIT, es decir, 4.300 soles. Para poder acceder a ese dinero habría que enviar una solicitud y se entregaría el 50% 30 días después de haber sido aprobada esa solicitud. El resto del dinero, es decir, el 50% restante, se entregaría 90 días después, efectivamente, que se entregó el primer abono, y eso para tenerlo bastante claro. También se ha aprobado una retribución extraordinaria de una remuneración mínima vital, 930 soles, para los pensionistas que están acogidos a la ley 19990. A ellos esta entrega se haría efectiva en 15 días. Según dice esta ley, el MEF tendría que elaborar un cronograma y en un plazo de 2 semanas, de 15 días, tendría que hacerse la entrega de una remuneración mínima vital para los jubilados que están acogidos a esta ley. Esto es lo que dice, pero ojo, no quiere decir que automáticamente esto se va a dar. Tenemos claro que el Ejecutivo es muy probable que observe la ley, tiene un plazo de 15 días también para tomar esta decisión, regresaría al Congreso. Si ambas partes siguen firmes en su decisión, el Congreso podría aprobar esta ley por insistencia y el Ejecutivo presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional, que sería ese ente el que finalmente decida qué es lo que va a ocurrir. Vamos a conversar de inmediato con Óscar Urbiola Jani, expresidente del Tribunal Constitucional. A usted, gracias por acompañarnos. En primer lugar, nos gustaría conocer si es que desde su punto de vista esta ley de retiro de aportes de la ONP... Diana, es inconstitucional por donde la mire. Si nosotros observamos el aspecto formal, es decir, todos los requisitos que debe cumplir un proyecto de ley para convertirse en ley, vamos a ver que no se han cumplido. En principio, los dictámenes que pueden haber salido de la respectiva comisión no han sido los que finalmente se han aprobado. Pareciera de que en el debate, que ha sido amplio y sobre todo hasta altas horas de la noche, se ha aprobado otra cosa totalmente distinta de la que se venía conociendo. Esto evidencia de que se ha aprobado un proyecto de ley sin el dictamen correspondiente de una comisión, porque en lo que ha resultado votado en el Congreso incluye, por ejemplo, una asignación o bonificación para todos los pensionistas equivalente a un ingreso mínimo vital, que no es parte previsional y que supuestamente se van a pagar con los recursos de los jubilados, es decir, con los recursos del fondo de jubilación, que es un fondo de caja única que es intangible por mandato del artículo 12 de la Constitución. Por otro lado, también el sistema de votación que ha venido utilizando el Congreso de la República en las sesiones virtuales, bajo la intervención de los voceros de cada grupo político, hoy el Tribunal Constitucional ha dicho que eso es inconstitucional, porque no han emitido su voto de manera personal, como lo podrían haber hecho incluso de manera virtual. Esa transgresión constitucional que se convalidó a través de una modificación del reglamento del Congreso, el Tribunal Constitucional ha dicho de que no es compatible con la Constitución y ha establecido una interpretación que es obligatoria, de tal manera que el Congreso de la República va a tener que observar de todas maneras este sistema de votación. Eso en cuanto a la forma. Y en cuanto al fondo, es inconstitucional porque está disponiendo de fondos que, de acuerdo al artículo 12, son intangibles. Por otro lado, también vulnera una disposición final y transitoria de la Constitución que establece que las modificaciones que se puedan introducir en los sistemas previsionales deben observar un equilibrio y una sostenibilidad
que permita garantizar el pago de todas las pensiones, no solo las de jubilación, sino también las de invalidez y las de sobrevivientes, que también son beneficiarios del sistema previsional. Por esa razón yo creo que es evidente la inconstitucionalidad, y a ello podemos agregar ya como yapa, podríamos decir, que el Congreso de la República se ha inmiscuido en funciones que son de estricta competencia del Ejecutivo, porque no tienen iniciativa en el gasto, y el único órgano competente para manejar la hacienda pública por mandato del artículo 118 de la Constitución, es el Ejecutivo a través del Presidente de la República. Todo esto hace que yo le pueda afirmar categóricamente que esta disposición, que pretende convertirse en ley, es inconstitucional por donde la mire, Tatiana. Son varios puntos en cuestión de forma y fondo, principalmente criticados los de fondo, ¿no?, de esa capacidad o incapacidad de gasto que tiene el Congreso de la República, que no le permite modificar, que no le permite aumentar el gasto público, que esa es una competencia del Ejecutivo, pero que, sin embargo, y pese además a las críticas, o podríamos decir de los argumentos técnicos que ha expuesto el Ministerio de Economía, la SBS, el Banco Central de Reserva, el Congreso ha hecho caso omiso y ha seguido adelante con esa propuesta, y finalmente, tras un debate que comenzó el día viernes, ha terminado aprobando este proyecto. Así es, efectivamente. Pareciera de que el Congreso de la República no quiere entender razones y menos quiere acatar las disposiciones constitucionales. Cuando la delegación de la representación parlamentaria es indelegable, no se puede delegar. Ese es un mandato de representación personal a cada uno de los parlamentarios, que deben expresar su voto de manera directa, aún usando los medios virtuales. ¿Acaso no hemos visto intervenir a los parlamentarios en las sesiones exponiendo sus ideas? De la misma forma, ¿no podrían haber expresado su voto? ¿Por qué tiene que el vocero decir que fulano y mengano votaron en tal o cual sentido? Eso es inconstitucional, y eso se ha acabado hoy día, y eso está generando una inconstitucionalidad que seguramente más tarde va a tener que ser declarada también por el Tribunal Constitucional. Este Congreso tiene que aprender que existen normas, reglas que debe observar, y por muy Congreso que sea, no las puede violar. En ese sentido, doctor Urbiola, el Congreso viene aprobando varias leyes, varios proyectos en materia económica que están generando esos conflictos con el Ejecutivo y que están terminando en el Tribunal Constitucional, y es muy probable que también ese relacionado a los aportes de la ONP vaya a tener el mismo recorrido. Evidentemente, es casi seguro de que una serie de proyectos, ¿no?, como el que se ha aprobado últimamente sobre el acaparamiento, la especulación, que también adolece de una serie de efectos y es evidentemente inconstitucional, también por la forma y por el fondo. Por la forma, porque se nota que la votación es totalmente irregular, y por otro lado, en el fondo, la economía social de mercado no permite interferencias en las reglas de la oferta y la demanda, que son parte de la libertad de competencia que consagra nuestro modelo económico. Y al establecer topes sobre precios, es una injerencia en el mercado que es inconstitucional, y que seguramente el Tribunal Constitucional la tendrá que declarar inconstitucional. Y como estas, por ejemplo, aquellas que están estableciendo moratorias, quieren establecer topes en las tasas de interés, que son precios, al igual que cualquier precio que se puede asignar a bienes y servicios en el mercado. En fin, yo creo que este Congreso está totalmente desorientado, quizás producto de su inexperiencia, y ahí también tenemos que señalar que lamentablemente el tema de la no reelección, por ejemplo, está generando consecuencias negativas en nuestro sistema democrático. Doctor Urbiola, una última consulta. Hay personas, afiliados, exaportantes a la ONP, que ya pueden solicitar su dinero a la ONP. Me gustaría que nos deje claro cuál es el proceso. ¿El Ejecutivo hoy ya tiene que disponer del dinero a la ONP para que haga caso a lo que ha hecho el Congreso? ¿O cuál es el proceso? ¿Qué va a pasar en tanto esto finalmente se resuelve? Tatiana, hay que dejar constancia que las pensiones que paga la ONP son realmente míseras. No alcanzan a cubrir todas las necesidades de los pensionistas. Esa es una situación que obviamente tiene que acabar, y ojalá que este mismo Congreso, si demuestra capacidad, y ojalá la tenga, para modificar el sistema pensional, pueda asignar pensiones dignas para los jubilados. Pero
lamentablemente el Congreso está jugando con la expectativa y la ilusión de los pensionistas. Esta no es la forma, no es la forma y los está ilusionando, porque si el Congreso insiste en este proyecto que es descabellado, porque adicionalmente de asignar una remuneración mínima que no es pensión y que por tanto es desnaturalizar el sistema pensionario, que es intangible, esto puede terminar con una observación en el Ejecutivo, quizás con una aprobación por insistencia, luego en el Tribunal Constitucional. Pero también les debo decir que el Poder Ejecutivo, en uso de la facultad que le reconoce el artículo 118, inciso 17, puede dictar un decreto de urgencia suspendiendo los efectos de esta disposición por falta de recursos o fondos para cumplir lo que indebidamente ha ordenado el Congreso de la República. El Congreso está jugando con las expectativas de los pensionistas, los está ilusionando, cuando tienen legítima expectativa es cierto, pero los está ilusionando y eso no es ético. Eso es sinceramente perseguir el aplauso fácil, que obviamente lo va a tener por la expectativa que tienen. Ahora, el Congreso además ha nombrado a una comisión para nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Tendría que esperar a que se resuelva primero esa demanda en el Tribunal Constitucional antes de hacer el cambio o justamente enfrentar las acciones en ese sentido? Mire, Tatiana, la importancia del Tribunal Constitucional en el sistema democrático es grande, pero por la conducta que estamos viendo en el Congreso de la República, si sigue con esa actitud, creo que no va a tener ni autoridad moral ni capacidad para cumplir con esa delicada función que es elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que ahora estamos viendo es precisamente la institución que está poniendo las cosas en su sitio. Y si este Congreso elige de manera irresponsable a personas que probablemente puedan tener una capacitación, pero no un compromiso de ser fieles cumplidores de la Constitución, es probable que quieran retirar las piedras que se le pone en este momento al Congreso de la República para hacer de la Constitución lo que le da la gana. Entonces, yo creo que el Congreso de la República tiene que reflexionar que no está jugando, está poniendo en riesgo los destinos del país, el sistema económico que tanto beneficio ha traído al país y que nos está permitiendo afrontar una crisis sanitaria de la magnitud que requiere obviamente una cantidad enorme de recursos que si no los hubiésemos acumulado durante casi 20 años de vigencia de un sistema de economía de mercado, hubiera sido realmente nefasto. Bueno amigos, espero que te sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. Tu Pananchis Kama, hasta la próxima.